Antes que las piedras de Ramot de Galaad fueran teñidas de sangre real, antes que 400 profetas mintieran al unísono ante el trono, había un hombre que conocía el precio de la verdad. Su nombre era Micaías, hijo de Imla, y su historia cambiaría para siempre la comprensión de lo que significa ser fiel a Dios, sin importar las consecuencias. En los días del reino dividido de Israel, cuando la idolatría había corrompido el corazón de la nación elegida, surgió una alianza que parecía prometedora, pero que ocultaba la semilla de la destrucción. El año era aproximadamente 853 a.C., y dos reyes poderosos se encontraban en Samaria para planear una guerra que determinaría el destino de miles de almas. Acab, rey de Israel, gobernaba desde su palacio de marfil con mano firme, pero corazón dividido. Había llevado a su pueblo por senderos de abominación, adorando a Baal y a Asera bajo la influencia de su esposa fenicia, Jezabel. Sus 22 años de reinado habían estado marcados por conflictos constantes con los arameos, especialmente por el control de las ciudades estratégicas del norte que formaban la frontera natural entre los dos reinos. Josafat, rey de Judá, había llegado a Samaria con pompa y circunstancia que rivalizaba con las procesiones de los grandes imperios. Era un hombre piadoso, reformador del culto y constructor de fortalezas, pero su debilidad era su tendencia a hacer alianzas peligrosas con reyes impíos. Su visita a Acab no era casual. Venía a sellar una alianza militar que había estado gestándose durante meses de negociaciones secretas entre embajadores de ambos reinos. Los patios del palacio de Samaria resonaban con el bullicio de dos cortes reales reunidas en una exhibición sin precedentes de poder y riqueza. Guardias de élite con armaduras bruñidas, consejeros astutos vestidos con túnicas de lino fino, nobles ambiciosos adornados con joyas preciosas y mercaderes oportunistas cargados de regalos se mezclaban en una atmósfera cargada de expectación y tensión política. Pero por encima de todo el esplendor humano, había una tensión invisible que solo los espiritualmente sensibles podían percibir. La tensión entre la voluntad divina y los planes terrenales que estaba a punto de manifestarse de manera dramática. El aire mismo parecía cargado de electricidad espiritual, como si fuerzas invisibles se prepararan para una confrontación que cambiaría el curso de la historia. Los sirvientes corrían de un lado a otro, preparando los banquetes reales, mientras los escribas registraban meticulosamente cada detalle de las negociaciones. Los músicos afinaban sus instrumentos para las celebraciones que seguirían, y los sacerdotes paganos de Baal ofrecían incienso en los altares secretos del palacio, invocando bendiciones de sus dioses falsos sobre la empresa militar que se planeaba. En las cocinas del palacio, los cocineros preparaban manjares exquisitos, corderos asados con especias del oriente, panes de la mejor harina, vinos añejos de las mejores viñas de Israel, frutas traídas desde los huertos más fértiles del reino. Todo debía estar perfecto para impresionar al rey visitante y consolidar la alianza que cambiaría el equilibrio de poder en toda la región. Mientras tanto, en las cámaras privadas del palacio, los estrategas militares desplegaban mapas detallados de la región oriental, señalando con precisión la ubicación de Ramot de Galaad y discutiendo las mejores rutas de aproximación. Las fortificaciones arameas fueron estudiadas minuciosamente y se calcularon las fuerzas necesarias para un asedio exitoso de la ciudad estratégica. Los establos reales se llenaron de los mejores caballos de guerra, magníficos ejemplares árabes y cananeos que serían utilizados en la campaña. Los herreros trabajaban día y noche reparando armaduras, afilando espadas y forjando puntas de lanza. El sonido metálico de los martillos sobre el yunque resonaba constantemente, creando una sinfonía de preparación bélica que se extendía por toda la ciudad. La gran sala del trono de Acab brillaba con incrustaciones de oro y marfil cuando los dos reyes se sentaron para discutir sus planes de guerra en una reunión que definiría el destino de ambos reinos. Las columnas de cedro del Líbano sostenían un techo decorado con motivos fenicios y egipcios, recordando constantemente la influencia pagana que había penetrado en el corazón mismo del reino que una vez fue el pueblo elegido de Dios. Los tapices de púrpura y escarlata colgaban de las paredes,
tejidos con hilos de oro que representaban escenas de victorias militares pasadas y conquistas gloriosas. El suelo estaba cubierto con alfombras persas de intrincados diseños, y braseros de bronce ardían con incienso aromático que llenaba el aire con fragancias exóticas que transportaban la mente a tierras lejanas y culturas paganas. Acab, vestido con túnicas púrpuras bordadas en oro y coronado con una diadema incrustada de piedras preciosas, se dirigió a su huésped real con una propuesta que había estado madurando en su corazón durante años de humillaciones militares. «Josafat, hermano mío, ¿subirás conmigo a la batalla contra Ramot de Galaad? Los arameos han mantenido esa ciudad demasiado tiempo bajo su dominio tiránico. Es nuestra por derecho divino, parte de la herencia sagrada que Dios prometió a nuestros padres, Abraham, Isaac y Jacob». Ramot de Galaad era mucho más que una simple ciudad fortificada. Era una fortaleza estratégica ubicada en las montañas escarpadas de Galaad, al este del río Jordán, en una posición que la convertía en la llave de toda la región oriental. Su posición controlaba las rutas comerciales cruciales entre Damasco y las ciudades prósperas del sur, y quien la poseyera tendría una ventaja militar y económica inmensa sobre toda la región transjordánica. La ciudad había sido israelita originalmente, asignada a la tribu de Gad durante la conquista bajo Josué, pero había caído en manos arameas durante las guerras constantes que habían plagado la región. Sus murallas masivas y su ubicación en una colina elevada la hacían prácticamente inexpugnable, y los arameos la habían convertido en su base principal para lanzar incursiones contra el territorio israelita. Josafat, sabio en los caminos del Señor, pero quizás demasiado confiado en su propia diplomacia y habilidades políticas, respondió con palabras que sellarían el destino de ambos reinos y determinarían el curso de eventos que llevarían a una de las confrontaciones proféticas más dramáticas de la historia bíblica. «Yo soy como tú, mi pueblo como tu pueblo, mis caballos como tus caballos. Subiré contigo a la guerra contra nuestros enemigos comunes». Estas palabras resonaron en la sala como el tañido de una campana de bronce, sellando una alianza que traería consecuencias devastadoras. Los nobles de ambas cortes murmuraron su aprobación, viendo en esta unión la promesa de victoria y botín. Los generales sonrieron con anticipación, imaginando ya las glorias militares que les esperaban. Pero entonces, movido por el espíritu que aún habitaba en su corazón piadoso, a pesar de sus debilidades políticas, Josafat añadió una condición que cambiaría todo el curso de los eventos. «Mas te ruego que consultes hoy la palabra del Señor antes de proceder con esta empresa militar». Esta petición aparente. Adobe Firefly is the all-in-one creative studio with AI-powered image and video editing for today's creative process. Built for creators of every kind, Firefly helps you generate, edit, and experiment fast. Because the asks aren't getting smaller, the budgets aren't getting bigger, and the timelines, oh yeah, still tight. With all the best creative AI models in one place, Firefly brings your ideas to life. Unlock a better way to make with Adobe Firefly. Simple, resonó en la sala como el rugido de un león en el silencio de la noche. Los consejeros intercambiaron miradas nerviosas, los nobles murmuraron entre sí con evidente incomodidad, y Acab sintió una punzada de inquietud que le recorrió la espina dorsal como un viento helado. Hacía mucho tiempo que no consultaba genuinamente al Dios de Israel, prefiriendo los oráculos convenientes y aduladores de los profetas que le decían exactamente lo que quería escuchar. El amanecer del día siguiente trajo consigo un espectáculo que habría impresionado incluso a los reyes más poderosos de las grandes civilizaciones de la antigüedad. En la explanada frente a las puertas masivas de Samaria, 400 hombres vestidos con túnicas proféticas de lino blanco se congregaron en una demostración masiva de supuesto poder espiritual que rivalizaba con las ceremonias religiosas más grandiosas de Egipto y Babilonia. Estos no eran verdaderos profetas del Señor, sino hombres que habían prostituido el don profético sagrado para servir a los caprichos reales y satisfacer sus propias ambiciones materiales. Habían aprendido el arte sutil de la adivinación pagana, mezclándola hábilmente con suficientes referencias al Dios de Israel para mantener una apariencia de legitimidad espiritual que engañaba a las multitudes ignorantes.
Sus corazones estaban divididos entre el temor a Dios y el temor al hombre, entre la lealtad a la verdad divina y la lealtad a los beneficios terrenales, y habían escogido conscientemente servir al que les proporcionaba sustento diario, seguridad material y posición social. Habían cambiado su herencia espiritual por un plato de lentejas, como Esaú en tiempos antiguos. La multitud que se había congregado para presenciar este evento extraordinario incluía no solo a los cortesanos y nobles, sino también a ciudadanos comunes de Samaria que habían escuchado rumores de la gran consulta profética, mercaderes que habían cerrado temporalmente sus tiendas, artesanos que habían abandonado sus talleres, campesinos que habían venido desde las aldeas circundantes. Todos se apiñaban en la explanada con expectación creciente. Acab, sentado majestuosamente en su trono portátil de marfil y oro junto a Josafat, cuyo trono también había sido traído especialmente para la ocasión, alzó su voz autoritaria sobre la multitud expectante. «Profetas de Israel, siervos del Altísimo, subiremos a Ramot de Galaad a pelear contra nuestros enemigos arameos, o me estaré quieto y permitiré que continúen usurpando lo que nos pertenece por derecho divino». La respuesta fue inmediata, ensayada y unánime, como si hubiera sido coreografiada cuidadosamente durante días de preparación. Como un solo hombre, los 400 gritaron con voces que se elevaron hacia el cielo como el rugido de una multitud en el anfiteatro. «Sube, porque el Señor la entregará en manos del rey. La victoria está asegurada por el poder del Altísimo». Sedequías, hijo de Kenaana, el líder indiscutible de este grupo de falsos profetas y el más hábil en el arte de la manipulación espiritual, se destacó entre la multitud con una demostración teatral que habría sido cómica si no hubiera sido tan trágicamente engañosa. Había forjado cuernos de hierro pulido durante la noche anterior y ahora los alzaba hacia el cielo mientras danzaba ante los reyes con movimientos frenéticos. Sus vestiduras ondeaban dramáticamente mientras giraba y saltaba, gritando con voz estridente que se escuchaba por encima del clamor de la multitud. «Así ha dicho el Señor Todopoderoso, con estos cuernos de hierro acornearás a los arameos hasta acabarlos completamente, hasta que no quede ni uno solo de ellos para contar la historia de su derrota humillante». La multitud rugió su aprobación entusiasta, pero Josafat, a pesar de estar comprometido con la alianza militar, sentía una inquietud creciente en su espíritu, como nubes oscuras que se acumulan antes de una tormenta. Había algo artificial en toda aquella demostración elaborada, algo que no resonaba con la autenticidad espiritual que él había experimentado en su caminar personal con Dios durante años de oración y meditación. Un silencio incómodo y pesado como una losa de piedra cayó sobre la asamblea cuando Josafat hizo su pregunta penetrante que cortó a través de toda la algarabía religiosa como una espada afilada. Los 400 falsos profetas intercambiaron miradas nerviosas llenas de aprensión y algunos murmuraron entre sí con evidente desagrado y preocupación por las implicaciones de la petición real. El aire mismo parecía espesar mientras todos los presentes procesaban las palabras del rey de Judá. Los cortesanos se movían inquietos, los nobles ajustaban sus vestiduras con nerviosismo, y hasta los guardias reales parecían tensos ante la posibilidad de que alguien más fuera llamado a profetizar, alguien cuyas palabras podrían contradecir completamente el consenso cuidadosamente orquestado. Acab se movió inquieto en su trono, sus dedos enjollados tamborileando nerviosamente sobre los brazos dorados del asiento real, mientras su mente trabajaba febrilmente para encontrar una manera de evitar lo que sabía que sería una confrontación espiritual incómoda. Sus consejeros le habían advertido sobre este momento, pero había esperado que la presión social y la unanimidad de los 400 serían suficientes para satisfacer a su aliado piadoso. Los minutos se arrastraron como horas mientras el rey de Israel luchaba internamente con la decisión que sabía que tendría que tomar. Podía ver en los ojos de Josafat una determinación firme que no se dejaría disuadir por ceremonias elaboradas o consensos fabricados. El rey de Judá había vivido lo suficiente y había caminado lo suficientemente cerca de Dios como para distinguir entre la genuina inspiración divina y las imitaciones hábilmente construidas. Finalmente, con una mezcla palpable de irritación,
resignación y temor mal disimulado en su voz, Acab respondió con palabras que revelarían completamente el estado corrupto de su corazón y su relación distorsionada con la voluntad divina. Aún hay un hombre por el cual podríamos consultar al Señor para obtener una palabra genuina, Micaías, hijo de Imla. Mas yo le aborrezco profundamente, porque nunca me profetiza el bien, sino solamente el mal y la desgracia. Estas palabras revelaron como un relámpago en la oscuridad el corazón completamente corrupto del rey de Israel, un corazón que había perdido toda capacidad de discernir entre la verdad de Dios y sus propios deseos egoístas. No buscaba la verdad divina, sino confirmación y validación de sus propias ambiciones personales. Había confundido tan completamente la voluntad divina con sus planes terrenales que veía como enemigo personal a cualquiera que osara contradecir sus proyectos políticos y militares. La confesión de Acab era más que una simple declaración personal. Era un testimonio involuntario de años de endurecimiento espiritual, de resistencia sistemática a la corrección divina, de preferir la adulación cómoda por encima de la verdad incómoda. Había llegado al punto donde la palabra profética genuina le resultaba física y emocionalmente insoportable. Josafat, manteniéndose firme en su convicción a pesar de la presión social y política que se acumulaba sobre él como montañas de arena, replicó con la sabiduría de un hombre que había aprendido a valorar la verdad divina por encima de las conveniencias humanas. No hable el rey así de un siervo del Altísimo. Era una reprensión gentil pero inequívocamente clara. Un rey piadoso no debe despreciar jamás la palabra de Dios, sin importar cuán inconveniente, incómoda o contradictoria pueda ser para sus planes personales. Era un recordatorio de que los reyes, como todos los mortales, están sujetos a la autoridad suprema del Creador del universo. El mensajero real llegó a la puerta humilde de Micaías cuando el sol alcanzaba su cenit en el cielo despejado, llenando de luz dorada la vivienda modesta del profeta, que contrastaba dramáticamente con el lujo ostentoso del palacio real. Era un eunuco de confianza del rey, un hombre experimentado acostumbrado a tratar con los asuntos más delicados y peligrosos de la corte, pero la misión de ese día lo incomodaba profundamente hasta lo más íntimo de su ser. La casa de Micaías se encontraba en los barrios humildes de las afueras de Samaria, donde vivían los artesanos pobres, los comerciantes menores y aquellos que habían caído en desgracia ante las autoridades. Era una estructura simple de piedra y adobe, con un pequeño patio donde crecían algunas higueras y vides que proporcionaban sombra durante los días calurosos del verano. El contraste no podía ser mayor entre esta morada austera y los palacios de marfil donde habitaban los profetas cortesanos. No había tapices de púrpura, no había sirvientes corriendo de un lado a otro, no había el constante bullicio de visitantes buscando favores o profecías convenientes. Solo había una paz profunda que emanaba de una vida dedicada completamente a la búsqueda de la voluntad divina. «Micaías», le dijo el mensajero con voz cautelosa y mirada preocupada, midiendo cuidadosamente cada palabra como un comerciante que pesa oro en una balanza. «He aquí que las palabras de los profetas, a una voz, anuncian al rey el bien y la prosperidad. Sea ahora tu palabra conforme a la palabra de uno de ellos, y anuncia también tú el bien, para que todos estemos en armonía». Era mucho más que una sugerencia diplomática. Era una advertencia apenas velada envuelta en cortesía oficial. El mensajero conocía íntimamente el temperamento volátil e impredecible de Acab. Había visto las consecuencias terribles que habían caído sobre aquellos que se atrevían a contradecir los deseos reales, y temía genuinamente las consecuencias devastadoras que podrían caer sobre el profeta si se atrevía a contradecir el consenso cuidadosamente orquestado de los 400. Había algo en la manera como pronunció las palabras, en la tensión de sus músculos faciales, en la forma como evitaba el contacto visual directo, que comunicaba claramente el peligro real que enfrentaba cualquiera que osara desafiar la versión oficial de la voluntad divina que había sido presentada ante los reyes. Pero Micaías, habiendo sido refinado y purificado en el fuego ardiente de la tribulación durante años de ministerio profético solitario y a menudo perseguido, habiendo aprendido a través de experiencias dolorosas que la aprobación divina valía infinitamente más que toda la seguridad terrenal,
respondió con una declaración que resuena a través de los siglos como un testimonio eterno de integridad espiritual absoluta. Vive el Señor, que lo que mi Dios me dijere, eso hablaré, sin añadir ni quitar una sola palabra. Estas palabras encerraban toda una filosofía de vida, toda una comprensión de las prioridades eternas que deben gobernar la existencia humana. Para Micaías, no existía mayor autoridad en el universo que la voz del Dios Todopoderoso. No había poder terrenal que pudiera competir legítimamente con la palabra del Altísimo. No había amenaza humana que fuera más terrible que la posibilidad de desobedecer al Creador del cielo y la tierra. Había aprendido, a través de años de comunión íntima y a menudo costosa con el Señor, que la aprobación divina valía más que todos los tesoros acumulados de todos los reyes de la tierra, que la verdad era más preciosa que las perlas más valiosas y que mantener la integridad espiritual era más importante que preservar la propia vida física. El viaje de regreso al palacio se hizo en un silencio pesado y reflexivo que parecía cargado de presagios. Micaías caminaba con paso firme pero meditativo, preparando su corazón para lo que sabía sería una confrontación decisiva que definiría no solo su propio destino, sino el destino de 2 reinos y miles de vidas humanas. La figura solitaria de Micaías se destacó dramáticamente contra la multitud ruidosa de 400 falsos profetas, mientras se dirigía con paso decidido hacia los tronos reales elevados en la explanada. Su túnica simple y gastada por años de uso, remendada en varios lugares pero limpia y digna, contrastaba marcadamente con las vestimentas elaboradas y ostentosas de los profetas cortesanos, pero había algo indefinible en su porte que comandaba respeto involuntario y atención silenciosa. No era un hombre físicamente imponente. La vida de privaciones y persecución había dejado su marca en su cuerpo delgado y en su rostro curtido por la intemperie. Pero sus ojos brillaban con una luz interior que hablaba de años de comunión íntima con lo divino, y caminaba con la confianza tranquila de quien ha aprendido a depender completamente de un poder superior a todas las fuerzas terrenales. La multitud se dividió automáticamente para permitir su paso, como el Mar Rojo se había dividido para permitir el paso de los israelitas en tiempos de Moisés. Algunos lo conocían por reputación como el profeta que nunca había fallado en sus predicciones. Otros habían escuchado sus predicaciones en años anteriores cuando había recorrido las ciudades de Israel proclamando arrepentimiento y juicio. Todos sabían instintivamente que la llegada de Micaías significaba que el momento de la verdad absoluta había llegado, que ya no habría lugar para medias verdades, compromisos políticos o profecías convenientes. La atmósfera misma parecía cambiar con su presencia, como si una brisa fresca hubiera penetrado en un ambiente sofocante de falsedad e hipocresía. Acab, desde su trono elevado con incrustaciones de marfil y oro, observó el acercamiento del profeta con una mezcla compleja de desdén superficial, curiosidad reprimida y aprensión profunda que trataba de ocultar detrás de una máscara de autoridad real. Conocía demasiado bien la historia de este hombre. Había sido la voz persistente de reprensión durante años, prediciendo juicios que invariablemente se cumplían con precisión matemática, anunciando verdades que nadie quería escuchar, pero que siempre se manifestaban en la realidad. Había algo en Micaías que perturbaba profundamente al rey corrupto, algo que le recordaba constantemente su propia condición espiritual deplorable y la distancia abismal que separaba su corazón de la santidad divina. Era como si la presencia del profeta fuera un espejo que reflejaba todas las mentiras, compromisos y traiciones que habían caracterizado su reinado impío. Cuando Micaías estuvo lo suficientemente cerca para escuchar claramente, Acab se inclinó hacia adelante en su trono y le lanzó la misma pregunta que había hecho a los 400, pero esta vez con un tono ligeramente diferente, como si inconscientemente reconociera que estaba dirigiéndose a alguien cualitativamente distinto. Micaías, ¿iremos a pelear contra Ramot de Galaad o me estaré quieto y permitiré que continúe la humillación de Israel? Lo que sucedió a continuación sorprendió profundamente a todos los presentes, incluyendo a los profetas cortesanos que habían estado observando con curiosidad mezclada con hostilidad.
Micaías, con una ironía sutil pero penetrante, que solo los espiritualmente sensibles pudieron detectar completamente, respondió con palabras que sonaban superficialmente similares a las proclamaciones de los 400: «Subid y prosperaréis, pues serán entregados en vuestras manos como corderos al matadero». Pero algo fundamental en el tono, en la expresión facial, en la postura corporal del profeta, alertó inmediatamente a Acab. Había una diferencia abismal entre estas palabras y las proclamaciones entusiastas y emocionalmente cargadas de los falsos profetas. Era como si Micaías estuviera repitiendo mecánicamente las palabras que sabía que el rey quería escuchar, pero sin la convicción espiritual genuina que caracterizaba sus verdaderas profecías inspiradas por Dios. El momento de la verdad absoluta había llegado como un trueno en cielo despejado, y Micaías sabía con certeza divina que no había retorno posible a la seguridad del silencio o del compromiso. El Espíritu del Señor descendió sobre él con un poder que casi lo abrumó físicamente, y sus ojos se iluminaron con la luz profética inconfundible que había aprendido a reconocer y reverenciar a lo largo de décadas de servicio fiel al Dios de Abraham, Isaac y Jacob. La transformación en el profeta fue visible para todos los observadores atentos. Su postura se enderezó. Su voz adquirió una resonancia que parecía venir de las profundidades mismas del universo, y una autoridad sobrenatural emanó de él como luz radiante que penetraba la oscuridad espiritual circundante. Con una voz clara y resonante que se escuchó por toda la explanada hasta los rincones más distantes donde se apiñaban los curiosos, cortando a través del murmullo de la multitud como una espada afilada que divide entre hueso y tuétano, Micaías proclamó la visión terrible y gloriosa que Dios le había mostrado. Vi a todo Israel esparcido por los montes como ovejas que no tienen pastor, desamparadas y confundidas. Y dijo el Señor: «Estos no tienen Señor, vuélvase cada uno a su casa en paz, porque su rey ha caído». Un silencio mortal y espeso como la niebla del amanecer cayó sobre la multitud como una losa de piedra que aplasta todo sonido. Las palabras del profeta eran inconfundibles en su significado trágico y definitivo. El rey moriría en la batalla que se planeaba con tanto entusiasmo, y el ejército de Israel sería dispersado como ovejas sin pastor, cada soldado huyendo hacia su hogar en derrota humillante. Era una profecía de juicio divino, clara y directa como el filo de una espada, que contradecía totalmente las predicciones optimistas y halagadoras de los 400 falsos profetas que habían llenado el aire con promesas de victoria fácil y botín abundante. No había ambigüedad posible en las palabras que habían salido de los labios del profeta inspirado. Los rostros de los cortesanos palidecieron visiblemente, algunos nobles intercambiaron miradas de horror mal disimulado, y hasta los guardias reales parecían incómodos ante la gravedad solemne de la proclamación profética. Era como si una corriente eléctrica hubiera recorrido toda la asamblea, despertando en cada corazón la conciencia de que habían escuchado una palabra que venía directamente del trono del Altísimo. Acab se volvió hacia Josafat con una sonrisa amarga y sarcástica que no logró ocultar completamente la inquietud profunda que las palabras proféticas habían despertado en su alma. «No te dije que no me profetizaría el bien, sino solamente el mal y la calamidad. Este hombre es la ruina de todas mis esperanzas y el enemigo de todas mis ambiciones». Pero detrás de esa aparente despreocupación y desprecio superficial, el corazón del rey latía con fuerza irregular y acelerada. Sabía, en lo más profundo de su ser, donde no podían penetrar las mentiras y los autoengaños, que había escuchado la voz auténtica y terrible del Dios de Israel, el mismo Dios que había dividido el Mar Rojo, que había derribado las murallas de Jericó, que había entregado a los filisteos en manos de David. Pero Micaías no había terminado de cumplir su misión profética. El Señor le había mostrado mucho más en la visión celestial, y la integridad profética absoluta exigía que declarara toda la revelación divina, sin omitir una sola palabra, sin importar las consecuencias personales que pudieran caer sobre él como una avalancha destructora. Con una valentía que solo puede venir del Espíritu Santo, operando a través de un corazón completamente rendido a la voluntad divina, Micaías continuó su testimonio extraordinario. «Oye pues, palabra del Señor,
Yo vi al Señor sentado en su trono de gloria eterna, y todo el ejército de los cielos estaba a su mano derecha y a su izquierda, esperando órdenes del Rey de Reyes. La revelación extraordinaria de Micaías sobre el consejo celestial de Dios cayó como un rayo devastador sobre la asamblea, pero la reacción fue tan predecible como trágica, revelando la profundidad del endurecimiento espiritual que había infectado el liderazgo religioso de Israel. Sedequías, el líder arrogante e inseguro de los falsos profetas, no pudo soportar que su autoridad cuidadosamente construida y su credibilidad meticulosamente cultivada fueran desafiadas públicamente de manera tan devastadora y humillante. Su rostro se enrojeció visiblemente por una mezcla explosiva de ira, humillación, miedo y orgullo herido que le nublaba completamente el juicio y la razón. Durante años había disfrutado de una posición privilegiada como el intérprete oficial de la voluntad divina para el rey, había acumulado riquezas considerables gracias a sus profecías convenientes, había ganado respeto y temor entre los cortesanos debido a su supuesta conexión especial con lo sobrenatural. Ahora, en un solo momento devastador, toda esa estructura cuidadosamente construida de poder e influencia amenazaba con derrumbarse como un castillo de arena ante la marea creciente. No podía permitir que un profeta solitario y aparentemente insignificante destruyera años de trabajo paciente para establecer su hegemonía espiritual en la corte real. Con pasos furiosos que resonaron en el pavimento de piedra, Sedequías se acercó amenazadoramente a Micaías mientras la multitud observaba en silencio tenso, anticipando la confrontación que definiría quién tenía verdaderamente la autoridad espiritual en Israel. El aire mismo parecía cargado de electricidad, como antes de una tormenta devastadora. Delante de todos los presentes, incluyendo a los dos reyes que observaban desde sus tronos elevados, Sedequías levantó su mano y le dio a Micaías una bofetada que resonó por toda la explanada como el chasquido seco de un látigo, un sonido que cortó el silencio como un cuchillo afilado. ¿Por dónde se fue de mí el Espíritu del Señor para hablarte a ti, profeta mentiroso? ¿Qué autoridad tienes para contradecir la palabra unánime de 400 siervos ungidos del Altísimo? Era la pregunta desesperada de un hombre que nunca había conocido verdaderamente el Espíritu de Dios, que había confundido durante años sus propias emociones manipuladas y sus ambiciones. As a chef, I know flavor doesn't begin in the kitchen. It begins on the land. And Westhome's nature-led Australian Wagyu is a story written in the landscape of Northern Australia. Cooking is storytelling, and Westhome Wagyu carries a story of Northern Australia itself, raw, powerful, and deeply authentic. It's a testament to the passion and care raised in the rhythm of Northern Australia. I'm Chef Maylin from 88 Club in Los Angeles, and I invite you to visit westhome.com/Maylin to learn more and taste a story only Westhome nature-led Australian Wagyu can tell. That's westhome.com/MEILIN. Disfrazadas con la inspiración divina genuina. Sedequías había vivido tanto tiempo en la mentira institucionalizada que había perdido completamente la capacidad de reconocer la verdad cuando la escuchaba proclamada con poder y autoridad divina. Su pregunta también revelaba una comprensión fundamentalmente corrupta de cómo opera el Espíritu de Dios. Creía erróneamente que la inspiración divina era algo que se podía poseer permanentemente, controlar conscientemente y dirigir según las conveniencias políticas, cuando en realidad el Espíritu Santo es soberano y habla a través de quien Él elige, cuando Él elige y como Él elige. Micaías, con la mejilla ardiendo intensamente por el golpe brutal, pero el espíritu inquebrantable y la fe más fortalecida que nunca, respondió con una profecía personal específica dirigida directamente a su agresor, una predicción que sería verificable y que demostraría públicamente quién tenía verdaderamente la autoridad profética. He aquí tú lo verás claramente aquel día cuando te metas en la cámara más interior para esconderte del terror que vendrá sobre ti. Era una predicción específica, verificable y devastadora. Cuando llegara el día del juicio divino sobre Israel, cuando se cumpliera exactamente todo lo que Micaías había profetizado ante la asamblea,
Sedequías estaría escondido en terror, comprendiendo finalmente y demasiado tarde la diferencia abismal entre la palabra verdadera de Dios y sus propias invenciones religiosas elaboradas para complacer a los poderosos. Mientras los guardias reales se acercaban con pasos pesados para arrestarlo bajo las órdenes directas del rey enfurecido, Micaías alzó su voz una última vez con la autoridad profética que venía directamente del trono del Altísimo, pronunciando palabras que resonarían a través de los siglos como testimonio eterno de la veracidad infalible de la palabra profética divina. Si llegares a volver en paz de esta empresa militar, el Señor no ha hablado por mí y soy digno de muerte como falso profeta. Y añadió, dirigiéndose directamente a toda la multitud que había presenciado la confrontación extraordinaria entre la verdad divina y la mentira institucionalizada, elevando su voz para que todos pudieran escuchar claramente su declaración final: «Oíd, pueblos todos, y que vuestros oídos presten atención a lo que ha sucedido este día». Era mucho más que una simple afirmación personal, era una apuesta de su vida entera, de todo su ministerio profético, de su reputación construida a través de décadas de fidelidad inquebrantable, de su integridad espiritual que había guardado celosamente a pesar de persecuciones y privaciones. Micaías estaba diciendo públicamente que si Acab regresaba victorioso de la batalla contra Ramot de Galaad, entonces él era un falso profeta que merecía la muerte según la ley de Moisés. Pero si las cosas sucedían exactamente como él había profetizado, bajo la inspiración directa del Espíritu Santo, entonces todos sabrían sin lugar a dudas que Dios había hablado verdaderamente a través de él y que los 400 profetas cortesanos eran mentirosos que habían engañado al rey y al pueblo con falsas esperanzas de victoria. Los guardias, siguiendo las órdenes reales con la eficiencia brutal que caracterizaba la aplicación de la justicia real en los reinos antiguos, lo tomaron firmemente por los brazos y lo condujeron hacia las celdas húmedas y malolientes del palacio. Mientras se lo llevaban a través de la multitud, que se apartaba silenciosamente para permitir el paso, Micaías caminaba con la dignidad serena de un hombre que ha cumplido fielmente con su llamado divino. No había resistencia en su actitud, no había amargura en su expresión, no había resentimiento en su corazón. Había dicho la verdad cuando habría sido infinitamente más fácil y seguro mentir o permanecer en silencio. Había mantenido su integridad espiritual cuando habría sido más conveniente comprometerse con las expectativas políticas. La prisión donde encerraron a Micaías era un lugar lúgubre y depresivo en los niveles más profundos del palacio, diseñado para quebrar el espíritu de los prisioneros a través de la humedad constante, la oscuridad opresiva y el aislamiento total. Las paredes de piedra rugosa sudaban humedad perpetuamente, creando un ambiente malsano que se filtraba hasta los huesos. La única luz provenía de una abertura pequeña y enrejada en lo alto de la celda, que permitía la entrada de unos pocos rayos solares durante las horas centrales del día. El suelo era de tierra apisonada que se convertía en lodo durante las lluvias, y el único mobiliario consistía en un jergón de paja podrida y una vasija de barro para agua. Pero el profeta había encontrado su paz profunda en lugares mucho más difíciles que una cárcel física temporal. Durante años de ministerio solitario, había aprendido que la presencia de Dios podía convertir cualquier lugar en un santuario, que la comunión íntima con el Altísimo era independiente de las circunstancias externas. Sus labios se movían constantemente en oración silenciosa, no pidiendo liberación de su situación presente, sino agradeciendo al Señor por el privilegio de haber sido considerado digno de sufrir por causa de la verdad divina. Había leído las historias de José en la prisión egipcia, de Jeremías en la cisterna lodosa, de Daniel en el foso de los leones. 3 semanas después de la confrontación profética que había dividido a la nación entre la verdad divina y la mentira institucionalizada, los ejércitos combinados de Israel y Judá marcharon hacia Ramot de Galaad bajo un cielo despejado que parecía augurar victoria, mientras las banderas reales ondeaban orgullosamente al viento. Pero Acab, a pesar de toda su aparente confianza militar y su determinación política, no había podido sacudirse completamente las palabras proféticas inquietantes que había escuchado en la explanada de su palacio 3 semanas antes.
Las palabras de Micaías resonaban persistentemente en su mente como campanas fúnebres que no podían ser silenciadas por ninguna distracción. Durante las noches de la marcha militar, cuando el campamento dormía bajo las estrellas, el rey permanecía despierto, reviviendo una y otra vez la confrontación con el profeta, recordando cada detalle de la profecía que había proclamado su muerte. 32.000 soldados de infantería y caballería se extendían por millas a lo largo del camino polvoriento hacia el oriente, creando un espectáculo impresionante de poder militar que habría intimidado a cualquier enemigo en circunstancias normales. Los carros de guerra brillaban bajo el sol, las armaduras de bronce reflejaban la luz como espejos, y los estandartes de ambos reinos proclamaban la gloria de la alianza que había sido forjada entre los descendientes de David y los herederos del reino del norte. Los oficiales marchaban con orgullo, anticipando las promociones y recompensas que seguirían a una victoria exitosa. Los soldados cantaban canciones de guerra que habían aprendido de sus padres, recitando las hazañas heroicas de generaciones anteriores que habían expandido las fronteras de Israel hasta el mar y el desierto. Cuando los ejércitos se acercaron finalmente al campo de batalla donde se alzaban las murallas imponentes de Ramot de Galaad, el rey de Israel tomó una decisión extraordinaria que reveló el terror secreto y profundo que las profecías de Micaías habían plantado permanentemente en su corazón como una semilla venenosa que crecía día tras día. Se dirigió a Josafat con una propuesta que parecía estratégicamente brillante en la superficie, pero que ocultaba un plan cobarde y traicionero nacido del miedo. «Yo me disfrazaré para entrar en la batalla como un soldado común, mas tú vístete tus vestidos reales y actúa como el comandante supremo de nuestras fuerzas». Era un plan desesperado y moralmente repugnante que revelaba hasta qué punto el miedo había corrompido el juicio del rey. Acab esperaba secretamente que los enemigos arameos atacaran a Josafat, creyendo que era él quien dirigía la invasión, mientras él permanecía relativamente seguro bajo un disfraz que creía que lo protegería del destino que Micaías había profetizado. Josafat, demasiado noble y confiado para reconocer inmediatamente la traición implícita en la propuesta, accedió sin sospechar las verdaderas intenciones egoístas de su aliado. Su generosidad natural y su lealtad a los compromisos asumidos le impidieron ver la trampa mortal que se estaba tendiendo. La batalla se desarrolló exactamente como Micaías había profetizado con precisión sobrenatural. Los arameos, siguiendo las órdenes específicas de su rey Ben-Hadad, que había sido informado sobre la campaña israelita, concentraron todos sus esfuerzos en atacar a quien creían que era Acab. Josafat se vio inmediatamente rodeado por 32 capitanes arameos y sus guerreros más feroces, que gritaban con voces que se escuchaban por encima del clamor de la batalla: «Este es el rey de Israel, concentrad todos vuestros ataques en él». Pero cuando el rey de Judá clamó desesperadamente al Señor en medio del peligro mortal, pidiendo auxilio divino con toda la sinceridad de su corazón arrepentido, Dios escuchó su oración y desvió milagrosamente a sus atacantes, confundiendo sus mentes para que reconocieran que no era el objetivo que buscaban. Mientras tanto, Acab, vestido como un soldado común y aparentemente seguro en medio del anonimato del tumulto de la batalla, parecía estar completamente fuera del alcance del juicio divino que había sido pronunciado contra él. Sus guardias personales lo rodeaban discretamente y parecía que el plan cobarde había funcionado perfectamente. Pero entonces sucedió lo absolutamente imposible desde una perspectiva humana. Un arquero arameo anónimo, disparando completamente al azar en el fragor confuso del combate, sin apuntar a ningún objetivo específico, lanzó una flecha que voló a través del aire, como guiada por una mano invisible, hasta encontrar la única abertura microscópica en la armadura del rey disfrazado. La saeta se clavó profundamente entre las junturas de la coraza, penetrando hasta órganos vitales. «Sácame inmediatamente del combate, porque estoy gravemente herido de muerte», gritó Acab a su auriga personal. Así se cumplió exactamente la palabra profética, demostrando que ningún disfraz puede ocultar a un hombre del juicio de Dios cuando su hora ha llegado.